Muy buenas noches, mi nombre es Alexandra Sánchez Rodríguez, pertenezco a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Higüey. Estoy cursando la asignatura Introducción a la Literatura Universal con la maestra Margarita Corporado. En esta ocasión vamos a estar en la literatura medieval. En lo que se refiere al contexto histórico, la Edad Media o medieval es una expresión para referirse al periodo de Occidente entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo. Comienza aproximadamente en el año 476 con la caída del Imperio Romano y termina en 1492 con el descubrimiento de América. Aunque otros dicen que su final es en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que coincide con la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. Fue en esta época que las lenguas romances ganaron popularidad tanto en la cultura como en la literatura. Vamos a mencionar las tres etapas de la Edad Media, que estas fueron la temprana Edad Media, en la que se producen las invasiones germánicas, caída del Imperio Romano de Occidente, la expansión del Islam. En la segunda etapa, la Alta Edad Media, el sistema feudal, las cruzadas, fortalecimiento y apogeo de la Iglesia Católica y las guerras de las investiduras. En la Baja Edad Media, en esta se produce la caída de Constantinopla, invención de la imprenta, invención del humanismo y descubrimiento de América. La Edad Media temprana comienza a finales del siglo V y llega a su fin en el siglo VIII. Se caracterizó por la fusión de las culturas germánicas y la latina, heredera del Imperio Romano, ya desaparecido. Desde el punto de vista político, se ve la desintegración del Imperio Romano de Occidente y la formación de los llamados reinos romanos germánicos. En este periodo se desarrolló también el Imperio Carolingio. En la economía se ve la transición desde el modo de producción esclavista característicos de Roma al sistema feudal, que será característico de la siguiente etapa. La Alta Edad Media abarca el siglo IX al XI. Se trata de un momento de auge del feudalismo o modo de producción feudal, con una producción basada en una mano de obra servil y centrada en señoríos. Políticamente es un momento de centralización del poder, en el que los reyes son poco más que pares de grandes señores y tienen muy poco poder efectivo. Ya en la Baja Edad Media, que comienza en los inicios del siglo XII y llega hasta los mediados del siglo XV, es un momento de reapertura donde lentamente vuelven a ganar importancia las ciudades y las actividades comerciales, surgiendo un nuevo grupo social, la burguesía. Es el momento en que comienza a desarrollarse las primeras transformaciones que luego llevarían a la edad moderna, el surgimiento del sistema capitalista. ¿Qué es la literatura medieval? Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. Dentro de las características de la literatura medieval podemos encontrar que la mayor cantidad de las obras pertenecientes a la literatura medieval son anónimas. Los autores medievales estaban sometidos a menudo a los escritores clásicos o a los padres de la Iglesia Católica.
y tenían que reescribir historias que habían oído o leído en forma embellecida, más que crear nuevas historias. Presenta un predominio absoluto de los valores cristianos en sus distintas formas de literatura, desde la lírica hasta la narrativa. Abundan los textos, como ya había mencionado, anónimos, y especialmente en la literatura profana, con diversas versiones provenientes de la tradición oral popular. En lo que respecta a la lengua que servía de vehículo en la cultura era el latín. Sin embargo, a partir de la Baja Edad Media empiezan a proliferar textos escritos en las lenguas vernáculas. La oralidad, la forma de difusión más común en las obras literarias, eran a través de los trovadores, ya que la inmensa mayoría de la población no sabía leer y por ende tenían que ser de forma oral la transmisión de estas obras. El verso, la escritura en verso era la más cultivada, además, puesto que era la más fácil de memorizar. La composición en verso ayudaba a los trovadores a recordar los textos. Los subgéneros como la lírica, la oda, la elegía, la égloga, el epitamio, el romance y el soneto eran los más populares. La temática de esta época era una temática religiosa. Los temas de tipo religioso fueron recurrentes, ya que la Iglesia Católica ejercía un fuerte mecenazgo. El didactismo también era una característica de esta época. Las obras tenían una función didáctica, pues pretendían transmitir valores cristianos y modelos de comportamiento a la sociedad. Temas de la literatura medieval: el amor al amor y guerra, el género lírico en forma de prosa, la poesía le hacen honor al amor y a las proezas de grandes guerras, viajes y aventuras, espiritualidad, modales y normas de comportamiento, biografías y autobiografías. Dentro de las obras más representativas encontramos el Cantar de Miocid, el Conde Lucanor de don Juan Manuel, Milagro de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, el Libro de Buen Amor de Juan Ruiz, Pope a la muerte de su padre de Jorge Manrique, la Divina Comedia de Dante, la Celestina, entre otros. El Cantar de Miocid es un cantar de gestas anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Capeador. La versión conservada fue compuesta, según la mayoría de la crítica actual, alrededor del año 1200. También tenemos el Conde Lucanor, que es una obra narrativa de la literatura castellana medieval, escrita entre 1331 y 1335 por don Juan Manuel, príncipe de Villena y nieto del rey Fernando III de Castilla. La importancia de la literatura medieval, es que nos permite conocer el comportamiento y el contexto social de la Edad Media. Por otra parte, es fundamental, ya que dio un paso y un empujón a lo que conocemos como el Renacimiento, generando las primeras bases de las estructuras literarias, análisis de la literatura como forma de comunicación. En la Edad Media, la literatura era un mensaje que se quería transmitir, y esos textos son los que nos han llegado hasta nuestra época y nos dan la pauta
de la formación de esa sociedad. La oralidad influye en casi todos los géneros literarios que nos ofrece esta época de transición, sea de una manera u otra. A veces se trata de un género tradicional oral en sus orígenes y hasta su esencia, que se transforma en literatura escrita como los romances y los refranes. En esta época la mayoría de las obras, como había comentado ya, eran anónimas, ya que no se podían firmar porque casi siempre eran denuncias sociales, y como eran denuncias sociales no se podían firmar porque el autor podría correr peligro. Pero gracias a ella es que hoy podemos conocer cómo se vivía en aquella época, cómo eran las costumbres, los valores que se tenían, las tradiciones, gracias a estos grandes autores que fueron capaces de escribir este tipo de obras. Muchas gracias.